¿Sabías que Loki es el padre de un lobo gigante, una serpiente marina y la diosa del inframundo? Descubre la historia del dios más travieso, ingenioso y peligroso de la mitología nórdica. Loki, hijo de los gigantes Farbauti y Laufey, emerge de las páginas de las Eddas como una figura enigmática y compleja. Con 2 hermanos de los que poco se sabe, su linaje se entrelaza con la oscuridad y el misterio. Loki, conocido por una multitud de nombres, es descrito como el herrero mentiroso, el cambiaformas, el dios astuto y el maestro del engaño. Su naturaleza es tan fluida como sus apodos, oscilando entre la benevolencia y la malicia con una destreza maestra. Con una mente afilada y una habilidad innata para el engaño, Loki se convierte en el arquitecto de la discordia entre los dioses. Una de las habilidades más destacadas es su capacidad para cambiar de forma. Loki, en su unión con Angrboda, engendró a 3 hijos destinados a desencadenar el caos y la destrucción en el Ragnarok. Fenrir, el colosal lobo, cuyo destino es enfrentarse a Odín en la batalla final. Jormungandr, la serpiente marina, enemiga jurada de Thor, quien luchará contra el dios del trueno hasta el último aliento. Y Hela, la sombría gobernante del reino de los muertos, destinada a recibir a los caídos en la batalla. Pero la descendencia de Loki no se limita a los horrores del Ragnarok. Con la diosa Sigyn, Loki trajo al mundo a 2 hijos, Narfi y Vali. Sin embargo, su destino fue trágico. Vali, transformado en lobo, condenó a su hermano Narfi a una muerte violenta y sus vísceras se convirtieron en cadenas que ataron a Loki hasta el Ragnarok. En el reino de Asgard, los dioses estaban sin defensas contra los peligros que acechaban en las sombras. Hasta que un día, un misterioso jinete llegó con una propuesta tentadora, una gran muralla, una barrera contra los enemigos construida en 16 meses y el precio sería la diosa Freya, y también el sol y la luna. Los dioses se horrorizaron ante la exigencia del extraño, pero Loki, el astuto, vio una oportunidad y dijo que si en 6 meses estaba hecho se cumpliría el trato. El constructor aceptó. Durante los meses que siguieron, el constructor y su fiel caballo trabajaron incansablemente, acarreando piedras para levantar la imponente muralla de Asgard. Pero a medida que el plazo se acercaba, los dioses temían el cumplimiento del trato, y fue entonces cuando en un acto de metamorfosis, Loki se convirtió en yegua para seducir al caballo del gigante constructor, Svadilfari. Al darse cuenta de que no podría acabar a tiempo su trabajo, el constructor montó en cólera. Thor, hijo de Odín, fue al encuentro del gigante y pegó al constructor con un martillazo de Mjolnir en la cabeza. En cuanto a Loki, cuando pensó que aparecer por Asgard no implicaba peligro alguno, volvió preñado como yegua y dio a luz a Sleipnir, un extraño caballo de 8 patas. Loki regaló aquel caballo a Odín. Trabajando en ocasiones en armonía con los dioses, Loki proporcionó a los Aesir herramientas de valor incalculable. Loki corta el hermoso cabello dorado de Sif, la esposa de Thor. Al enterarse, Thor enfurece y amenaza a Loki con la muerte. Para salvarse, Loki promete conseguirle a Sif un cabello nuevo, más hermoso que el anterior. Loki se dirige a Nidavellir, el hogar de los enanos, y les propone un trato: si logran crear una peluca dorada aún más hermosa que la que tenía Sif, Loki les pagará un precio elevado. Los enanos, Brokey y Kriatri, aceptan el desafío y ponen manos a la obra. Utilizando su magia y su destreza, crean una peluca dorada aún más hermosa que la original. La peluca, llamada Gleipnir, brilla con un fulgor propio y se ajusta perfectamente a la cabeza de Sif. Loki, satisfecho con el resultado, entrega la peluca a Sif. Sin embargo, la astucia de Loki no termina ahí. Para evitar pagar el precio acordado, intenta engañar a los enanos, apuesta con Brokey, ofreciendo su propia cabeza como pago si no conseguían crear 3 tesoros incomparables. Los hermanos enanos logran crear 3 tesoros magníficos. Mjolnir, el martillo de Thor, tan poderoso que nunca falla su tiro y siempre regresa a su dueño. Draupnir, un anillo de oro para Odín, capaz de generar 8 nuevos anillos cada 9ª noche. Gungnir, la lanza de Odín, que nunca falla su objetivo y nunca se puede desviar. Loki no logra detener la forja y los enanos reclaman su premio, la cabeza de Loki. El astuto dios intenta escapar de la apuesta alegando que la apuesta solo incluía su cabeza, no su cuello.
Finalmente, los enanos le cosen la boca como castigo por sus artimañas. Existen otras versiones de la historia con ligeras variaciones. En algunas, los enanos crean otros dos tesoros, el barco mágico Skibladnir y el jabalí dorado Gullimbursti. Pero su influencia trascendió más allá de las forjas y las murallas. Loki, en su naturaleza dual, también se convirtió en el salvador de los dioses. Rescatando a Jon de las garras del gigante Hasi y orquestando la audaz recuperación del martillo de Thor, Mjolnir, del astuto Thrym. En una fiesta dada por el dios del mar Aegir, Loki desata su ira contra los dioses. Celoso y resentido, Loki desafía la armonía del banquete, sembrando discordia con sus palabras afiladas como dagas. A pesar de los intentos de los Aesir por aplacar la ira de Loki, sus burlas y provocaciones desafían toda razón. Hasta que Thor saca su martillo, Mjolnir, dispuesto a poner fin al caos. Ante la inminente ira del dios del trueno, Loki huye de la cólera de su hermano divino. Loki engañó a Idun, la diosa que guardaba las manzanas de la inmortalidad, para que lo siguiera a un bosque, donde la capturó un gigante. Los dioses perdieron temporalmente su acceso a las manzanas, lo que les hizo envejecer, por lo que presionaron a Loki para que la fuese a rescatar. Tras haber tomado prestada la capa de plumas de halcón de Freyja y la salvó, convirtiéndola en una nuez. Luego la regresó a Asgard. Loki decide apoderarse del collar Brisingamen, una joya mágica de gran belleza y poder que pertenece a Freyja, se transforma en una criatura pequeña e inofensiva y se infiltra en la mansión de Freyja, Alfheim. Aprovechando un descuido de la diosa, toma el collar y huye sin ser detectado. Tras una ardua búsqueda, Heimdall, el dios vigilante, rastrea a Loki y recupera el collar. Bolde, el dios del brillo y la pureza, estaba atormentado por visiones oscuras que presagiaban su fatídico destino. Su madre, Frigg, la reina de los dioses, emprendió una búsqueda desesperada para proteger a su hijo. Juró a todas las criaturas del mundo que no dañarían a Bolde en un esfuerzo por salvaguardar su vida. En el Ting, las reuniones de los dioses se convirtieron en juegos de lanzamiento, donde objetos y risas llenaban el aire. Sabían que Bolde estaba invulnerable, protegido por el amor de su madre y los juramentos del mundo. Pero en las sombras del engaño, Loki, el astuto tramposo, tejía su red de desdicha. Descubriendo la única debilidad de Bolde, el muérdago, Loki engañó al ciego HR para que lanzara el dardo de muérdago, desgarrando la luz de Bolde. Hela, la regente de los infiernos, ofreció un trato sombrío: solo si todas las cosas lloraban por Bolde, su alma podría regresar del abismo. En su búsqueda de salvación, los dioses rogaron a cada criatura, desde las montañas hasta los mares, que llorara por Bolde. Pero una figura solitaria se negó. Tok, la gigante obstinada, rechazó las súplicas divinas. Los dioses sospecharon que la gigante en realidad era Loki disfrazado, lo que los hizo enfurecer aún más. La muerte de Bolde había desencadenado una cacería implacable hacia Loki. Con ingenio y astucia, Loki construyó su refugio en lo más alto de la montaña, una fortaleza impenetrable con vistas a los 4 puntos cardinales. Transformándose en salmón, se deslizaba entre las sombras de Franangr, escondiéndose de los ojos vigilantes de los dioses. El destino del tramposo estaba sellado. A pesar de sus artimañas, Thor, el dios del trueno, capturó a Loki, aferrándolo por la cola justo antes de que alcanzara las aguas del mar. Pero la tragedia no terminó ahí. Los hijos de Loki, Narfi y Vali, sufrieron el peso del castigo divino. Convertido en lobo, Vali se volvió contra su propio hermano, marcando el inicio de una oscuridad más profunda. Luego usaron las vísceras de Narfi para atar a Loki a 3 bloques de piedra, convirtieron las ataduras en hierro y Sky colocó una víbora sobre su cabeza de modo que el veneno de esta goteara sobre su cara. Sigyn, la fiel esposa de Loki, compartió su dolor, recogiendo el veneno de la serpiente en un esfuerzo por aliviar el sufrimiento de su esposo. El Ragnarok se cierne en el horizonte, un cataclismo que desatará la ira de los dioses y los hombres. En ese día final, Loki se liberará de sus ataduras, desatando el caos y la destrucción sobre el mundo. Hela y a todos los habitantes de Helheim, Fenrir, Jormungandr y un ejército de gigantes se alzarán a su lado, marcando el fin de una era y el comienzo de otra.
Una vez en el campo de batalla se enfrentará a Indal y ninguno de los dos sobrevivirá al encuentro. En la Edda prosaica de Snorri, se narra un duelo épico entre Loki y el Jotun Logi, donde la astucia se enfrenta al poder del fuego. En este enfrentamiento culinario, Loki se encuentra superado por la magia y la destreza de Logi, revelando la verdadera naturaleza del gigante del fuego. La similitud fonética entre Loki y Logi, el gigante del fuego, ha llevado a confusiones y asociaciones erróneas. Diversos eruditos han propuesto teorías intrigantes sobre la relación entre Loki y Odín. Desde identificar a Loki como una hipóstasis del propio Odín hasta sugerir que ambos dioses derivan del celta Lugos. En los idiomas escandinavos continentales, como el sueco, noruego y danés, el nombre de Loki se pronuncia como Loke. Una variación que resuena con la profundidad de su misterio y su influencia en la mitología nórdica. A pesar de su prominencia en la mitología nórdica, la figura de Loki permanece envuelta en sombras. No hay rastros de culto y su nombre no figura en ninguna toponimia, lo que lo relega al reino de lo mitológico y lo misterioso. Sin embargo, en la actualidad, grupos neopaganos autodenominados loquianos rinden culto a este enigmático dios, elevándolo a la categoría de dios menor. Esta devoción, sin embargo, enfrenta la oposición de otros grupos paganos establecidos. El compositor Richard Wagner inmortalizó a Loki bajo el nombre germanizado de Loge en su obra maestra, El oro del Rin. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.